Buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Este día estamos acá con una escenografía espectacular y una gran producción porque vamos a estar hablando sobre la salud ocupacional y la seguridad industrial. Les comento que cada 16 de octubre se celebra el Día Nacional de la Seguridad y la Salud Ocupacional para dar cumplimiento al Decreto Legislativo 593. En el Plan de Acción Mundial de la OMS, Ambientes de Trabajo Saludables, un modelo para la acción. Se propone un marco global para la planificación, ejecución y evaluación de intervenciones esenciales para la protección y promoción de la salud ocupacional. Entre las acciones que se realizan se encuentran capacitaciones, simulacros contra incendios e intercambio de buenas prácticas dirigidas al personal técnico de seguridad ocupacional, a los brigadistas, a los miembros de los comités y delegados de prevención. Así que eso es, cada 16 de octubre la celebramos, Día Nacional de la Salud Ocupacional. Veamos la siguiente cápsula y al regresar les presento a nuestros invitados. La Organización Mundial de la Salud define a la salud ocupacional como una actividad multidisciplinaria que promueve y protege el bienestar de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo. Esta no se limita a cuidar las condiciones físicas del trabajador, sino también se ocupa de la cuestión psicológica. Para los empleadores, supone un apoyo al perfeccionamiento del trabajador y al mantenimiento de su capacidad de trabajo. Los problemas más usuales de los que debe ocuparse son las fracturas, cortaduras y distensiones por accidentes laborales, los trastornos por movimientos repetitivos, los problemas de la vista o el oído y las enfermedades causadas por la exposición a sustancias antihigiénicas o radioactivas. También puede encargarse del estrés provocado por el trabajo o por las relaciones laborales. ¿Quiere conocer más sobre la salud ocupacional? Quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestro staff de especialistas estarán hablando sobre este interesante tema. Acompáñenos. Fíjense qué interesante porque ustedes pueden pensar que salud ocupacional solamente se trata de ver aquello que pueda poner en peligro físicamente al empleado o a las personas que visitan estos lugares, pero no es solamente físico, también es mental y emocional y entre otras cosas que vamos a estar aprendiendo este día. Pero para eso le damos la bienvenida, primero que nada, a quien nos va a hablar de cómo vamos a hacer con la salud de los empleados en el área de trabajo, nuestro licenciado Jorge Castrillo, psicólogo y amigo que teníamos días de no ver. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Un gran gusto estar con usted, licenciada, también. El doctor ya lo conocía, así que placer en este día tan especial. Bueno, y fíjense que, gracias por venir, licenciado, definitivamente. Fíjense que recuerden que también la ergonomía es importante y esa es gran parte de los problemas, como vamos a estar conociendo de los empleados, el simple hecho de muchas molestias en la espalda o en diferentes lugares del cuerpo por malas posturas. Así que para eso, para platicar de ello, tenemos a la licenciada Flor Oliva, nuestra fisioterapeuta. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Florcita? Buenas tardes, bien, mucho gusto. Aquí listas para hablar un poco de lo que es la ergonomía también, que es algo que está muy implícito en este tema. Definitivamente. Gracias, Flor, por aceptar la invitación. Y por supuesto, no podemos dejar de tener acá a nuestro amigo el doctor Rodolfo Castro, que es el dueño de todo este tema el día de hoy. Salud ocupacional, especialista, doctor Rodolfo Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Contento de estar compartiendo estos temas siempre tan importantes, ¿verdad? Como son lo es el Día de la Seguridad y Salud Ocupacional, que ya les vamos a contar cómo es que estamos. Excelente. ¿Por qué no nos cuentas un poco el marco legal en lo que esto comienza? Bueno, quizás para comprender un poco la situación, en los años 50 más o menos, obviamente del siglo pasado, comenzaron a aparecer lo que eran los códigos de trabajo, en este caso para El Salvador. Y pues estos comenzaron a ser puestos en práctica y fue hasta el año 2002 más o menos donde se hace un convenio a través de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que se conoce como el Convenio 155, donde establece que es necesario
de que los países comiencen a sacar leyes secundarias referente a la parte de seguridad y salud ocupacional. Y es por eso que en El Salvador surge ya lo que nosotros ya conocemos comúnmente como el Decreto 254 o la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que ya prácticamente se está aplicando en todo el país gracias al Ministerio de Trabajo. Y obviamente pues teníamos que haber un día especial. Y el Día Internacional de la Seguridad y Salud Ocupacional es el 28 de abril, pero para El Salvador es el 16 de octubre a través de un decreto legislativo que es el 593, exactamente. Y es por eso que en esta ocasión no queríamos cerrar el mes de octubre, ¿verdad? Porque hemos estado muy cargados con muchos temas, información que le hemos querido llevar a ustedes y no queríamos dejar de lado este tema en seguridad y salud ocupacional. Definitivamente muy importante, porque ¿cuánto tiempo pasamos, licenciado Castrillo, en los trabajos? Pues mire, esa es una de las cosas más interesantes que hay, porque los seres humanos pasan la mayor parte del tiempo dentro de organizaciones. Y que antes trabajábamos 8 horas, ahora estamos trabajando entre 10 y 12 horas porque la dificultad de desconectarnos de los aparatos celulares, de los medios que le están a usted llamando permanentemente como para que siga. Y insisto, el desconectarse del trabajo también es parte de la salud ocupacional. Pero la mayor parte de las personas desarrollamos nuestra vida dentro de organizaciones. Y por eso es que cuando se habla de salud, en el más amplio sentido del término, estamos pensando en el bienestar de las personas. Usualmente enseñamos lo que es el contexto de la administración de recursos humanos, porque no es esto una beneficencia, no es tampoco ponerle jueguitos a los empleados en su trabajo, porque no nos engañemos, de lo que se trata es que el empleado, que el obrero, que el trabajador, que el colaborador, como se lo quiera llamar, aporte a la misión de la organización. No es para que él esté bien y que no, es para que esté trabajando en las mejores condiciones y entonces sea mucho más eficaz, sea mucho más productivo, se apropie de su trabajo y se sienta bien. Se sienta parte realmente importante, ¿sí? Hay un sentimiento no lo de pudo haber pertenencia. dicho mejor usted, doctora. Que haya un sentimiento de pertenencia al lugar y a lo que se está haciendo, porque Correcto. esa es la única forma que puede funcionar toda la empresa, porque es lo que a veces la gente cuesta entenderle mucho, que la empresa no somos empleados, sino que la empresa somos todos, ¿cierto? Exactamente. A ver, Florcita, hablemos la relación ergonomía y salud ocupacional. Esto sí, también es una parte muy importante que nosotros tenemos que ver. Al empleado se le tiene que dar un área de trabajo, la cual tiene que estar específicamente diseñada para él, esa es la palabra. Y también nosotros como fisioterapeutas podemos ayudar en eso. No solamente ya cuando la persona tiene la lesión, sino que también prevenir. Entonces tenemos una parte muy importante, es un equipo multidisciplinario con el que se trabaja y también lo que yo quiero enfatizar es que tenemos que prevenir. Hay lesiones que se pueden prevenir fácilmente, como por ejemplo adecuando mejor una silla, poniendo un poco más arriba un monitor, arreglando los teclados. Entonces sí son cosas que nosotros podemos prevenir. Muy bien, yo tengo acá a Rodolfo, que se define salud ocupacional como todas las acciones que tienen como objetivo promover y mantener el mayor grado posible de bienestar físico, ¿sí? Ya hablábamos con Flor, mental, ya hablábamos con el licenciado Castrillo un poquito, y social de los trabajadores de todas las profesionales. ¿A qué nos referimos con esa parte de social, además? Bueno, para comenzar existen múltiples definiciones. Sin embargo, la parte social no solamente tiene relación como nosotros lo conocemos de la puerta del trabajo hacia afuera, que es normalmente siempre decimos la sociedad. Lo que pasa es que cuando hablamos de un ambiente, tenemos que ponerle apellido laboral, también hay situaciones dentro del trabajo que pueden generar situaciones de estrés, ya como lo mencionaba el licenciado. De hecho, hay unos temas muy importantes que son los riesgos psicosociales, que básicamente son todos aquellos factores que se dan de la puerta del trabajo hacia adentro. Sí. Es decir, una buena relación entre compañeros, por ejemplo, el hecho de la monotonía, la falta de salud mental, ¿verdad? Entre otros factores, ¿qué es lo que hace relación? Y a eso hace referencia el factor social.
Muy bien. Ahora bien, entonces, ¿de quién depende? Si hablamos aquí, ¿qué porcentaje depende de la empresa? ¿Qué porcentaje depende del empleado? ¿Cómo funciona esto? Bueno, realmente algunos estudios a través de la psicología y sociólogos han establecido de que normalmente el 95% de situaciones sociales o psicosociales laborales son dentro del trabajo. El otro 5 o 10% es de la puerta hacia afuera. Es decir, porque la relación que existe, por ejemplo, en nuestro país es un poco complicada porque de repente el trabajador tendrá ciertas formas que no está trabajando adecuadamente porque probablemente le están pidiendo allá afuera que desaloje su casa. Entonces, no sé si me voy a entender. Entonces, una cosa nos lleva a la otra y no podemos verlo como algo aislado. Entonces, no podemos decir, mire, es que solo le está afectando la mente o solo le está afectando la parte de la ergonomía o disergonómico, como sería el concepto correcto, o solamente las condiciones laborales, entre otras cosas, ¿verdad? Por eso es que hablaba yo del contexto de la Administración de Recursos Humanos, porque en Recursos Humanos trabajamos no en el bienestar psicológico de la persona en general, que eso ya nos tocaría a los psicólogos por aparte, sino en lo que guarda relación con el desempeño del trabajo, con la relación laboral. Entonces, la empresa, evidentemente, y no es beneficencia, no insisto, lo que le ocupa es tener a su personal, tener a sus colaboradores de la mejor manera posible, para que sintiéndose bien desde la parte ergonómica, por eso ahora incluso hay escritorios que se alzan, usted puede trabajar en su computadora estando parado. Todo eso está colaborando para el bienestar del empleado en la consecución de la meta de la empresa, de la organización. No es para que usted llegue a su trabajo y que lo tengan chinchineadito. No, usted va a trabajar y eso dejémoslo claro desde el principio. Sí, ¿verdad? Definitivamente. Quizás algo que tenemos que identificar en estas situaciones también es que tenemos que hacer prevención. La identificación precoz de cada una de las situaciones puede en algún momento determinado hacer prevención en riesgos psicosociales, en la salud del trabajador, en la parte de ergonomía del trabajador, y es necesario que en un momento determinado la persona pueda decirlo, porque a veces cuando no se dice eso, genera un problema. Yo no sé, licenciada, si en su experiencia, o sea, usted ha identificado algún tipo de problemas en algún tipo de trabajo que usted tenga experiencia, que nos quiera comentar. Digamos, sí he visto en profesiones específicas, como por ejemplo a personas que les toca pasar mucho tiempo sentados o personas que pasan mucho tiempo de pie. Entonces, ejemplo básico, una secretaria. Le toca estar sentado mucho tiempo. Entonces, de ahí vienen los problemas que se dan también en la espalda, cuello, hombros. Perfecto. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de este interesante tema. Rosa con Hospital y Laboratorios Centro Ginecológico. Aprovecha nuestros descuentos y precios especiales por el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Hospital Centro Ginecológico. Somos parte de tu vida. Estás viendo Salud TV. El estrés, primeramente, porque en los trabajos, en las empresas, lo primero que hay es una presión. Vea, si usted hoy le ofrecen trabajo, pero le dicen la hora de entrada, pero no tiene salida, y si usted se niega, lo quita, entonces viene el estrés, que me quitarán ahora, mañana, y no cumplo con la meta y todas esas cosas. A veces se pasa por alguien que anda enfermo, va y uno ahí en el trabajo, se junta con los demás, allí agarra la enfermedad. Del estrés ya viene dependiendo de bastantes enfermedades como lo que sería el azúcar en la sangre. Bueno, el estrés influye bastante porque del estrés dependen muchas enfermedades. Padecemos mucho de los riñones, ¿verdad? Cuando trabajamos en lo caliente, ¿verdad? Y todo eso, sí. Bueno, hay diferentes tipos de trabajo, ¿va? En el trabajo de la agricultura, lo más propenso que está hoy, que dicen, es la insuficiencia renal, andar regando veneno.
Gracias a todas las personas que siempre responden a nuestro sondeo. Ya ven que todo el mundo siempre habla del estrés laboral, que es lo que puede ocasionar un montón de enfermedades, pero se nos olvida que también hay situaciones que debemos tener en cuenta, y como esto es la medición de ruido, la medición de luz, la medición de, ¿qué sería lo otro? De luz, ruido y calor. Y calor. Y calor, temperatura. Temperatura. Todo eso hay que tomarlo en cuenta, porque todo esto también puede ocasionar las enfermedades que muchas veces se nos olvida y no lo tomamos en cuenta. Pero Rodolfo, cuéntanos un poco cómo se hace esto, o cómo se debe hacer esto. Realmente hay que diferenciar una situación. Cuando hablamos de salud ocupacional, esto es un ambiente multidisciplinario. No solamente es una situación específica del médico, por ejemplo. Ya lo vimos, que es parte, por ejemplo, también de la psicología, de la seguridad industrial, entre otros. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de mediciones, es necesario hablar de higiene ocupacional. Y la higiene ocupacional no hace referencia, obviamente, solamente a lavarte las manos o que la empresa esté limpia, sino que ver también lo que son todos los agentes contaminantes que están en el entorno y que pueden ocasionar, tal como le decía el sondeo, estrés en una persona y que a la larga nos puede llevar a enfermedades, que en este caso serían enfermedades profesionales o ocupacionales. En este caso, pues vamos a estar hablando un poco de lo que es la iluminación, y para eso pues contamos con un equipo que se conoce precisamente como luxómetro, y vamos a explicar un poco cómo esto se utiliza. Básicamente lo que nosotros hacemos es que medimos por puestos de trabajo. Luxómetro. Luxómetro, exactamente. ¿Qué es lo que mide? El luxómetro básicamente lo que hace es que mide la luz, ¿verdad? Muy bien. Y los luxes básicamente es como la unidad con la que se logra detectar a cuánto la persona se está exponiendo de iluminación. Ahora, el exceso de iluminación en un momento determinado puede ocasionar problemas de ceguera a corto, mediano o largo plazo, y la poca iluminación pues también. En los casos, por ejemplo, ya hay escalas establecidas, y por ejemplo, cuando estamos hablando de un área para donde vamos a trabajar en computadora, por ejemplo, o va a hacer lectura o procesamiento de datos, dice que tiene que andar más o menos en un promedio de 500 luxes más o menos. Si estamos hablando que es una persona que se dedica a dibujo arquitectónico, que tiene su iluminación normal, entre otros, aparte de eso, tiene una lámpara adicional, no sé si se han fijado ustedes. Muy bien, creo que eso es lo que nos va a enseñar acá nuestros exactamente. amigos. Tenemos al ingeniero Cristales y tenemos a Daniel también, que nos van a colaborar. Vamos a ver, veamos cómo nos van a enseñar cómo se mide la luz, en este caso con un luxómetro. Bienvenidos, muchachos. Bien, básicamente lo que vamos a ver acá, ese aparato que tiene Cristales es el luxómetro, y pues básicamente el aparato, para demostrar que está calibrado, tiene que estar en cero en la etapa inicial. No sé si se alcanzará a visualizar. Tal vez enfocamos ahí para ver. Tal vez un acercamiento. Tiene que estar en cero, lo que te indica de que realmente está en las condiciones adecuadas. Cuando nosotros, y básicamente tenemos un sensor ahí en la mano de Cristal, exactamente, tal vez puedes señalarlo, exactamente, ese es el sensor. Cuando está en cero, está luz, o sea, ¿es porque está la luz es adecuada o no, porque cuando está en cero, el aparato está calibrado. No está midiendo, está calibrado. Perfecto. Cuando nosotros le quitamos la tapadera al sensor y exponemos, si ustedes se fijan en la pantalla, comienza a haber una serie de cambios. Ya estamos hablando que anda en 1214. Luxes. Y eso obviamente, exactamente, obviamente esto hace referencia a que por el tipo de trabajo, como estamos en un canal, necesitamos obviamente que la iluminación sea más excesiva que en un trabajo normal, ¿verdad? Por cuestiones de cámara y todo eso. Entonces eso es lo que estamos teniendo acá. La iluminación, pues básicamente, como les repito, se mide por puestos de trabajo y se mide específicamente a la altura, casi siempre, de lo que es el escritorio o el lugar de trabajo. Y no del piso. Algunas personas preguntan, ¿y por qué del piso para arriba? No, porque normalmente del piso hacia la mesa casi nadie trabaja a esa altura. Entonces se necesita medir de la mesa o el escritorio hacia donde está la iluminación. Si ustedes pueden ver, ahí está. Y los cambios son bien mínimos, ¿verdad? Luego, por otro lado, también vamos a ver otro tipo de contaminantes, como es el caso del ruido. El ruido puede generar también otro tipo de problemas, obviamente auditivos, dándonos como que la sordera comúnmente le llamamos, aunque en términos médicos serían hipoacusia. Y el ruido, no sé también si podrán enfocar o se alcanzará a ver. El ruido básicamente, ese básicamente es un sonómetro, y el sonómetro está cambiando la numeración debido en este caso a mi conversación, pero cuando el ruido aumenta, por ejemplo, llega a un punto en que se vuelve intolerable, ya, y comienza a generar lesiones. Por ejemplo, vamos a tener el caso acá, tal vez lo puedes hacer un poco hacia atrás, Cristales, para que pueda tener más iluminación y pueda verlo. Ahí está, un poquito más acostado. Ahí está, ahí se mira casi.
Y vamos a ver ahora, por ejemplo, cuando utilizamos un taladro. Vamos a utilizar un taladro y van a ver ustedes cómo aumenta la cantidad. Si ustedes se fijan, llegó a 86.2 más o menos. ¿Esas son unidades? Estos son decibeles. Decibeles, exactamente. Y si ustedes se fijan, ahorita ya bajó. Está bajando a 55, 54. Está variando dependiendo cómo sea el ruido. Ver, si lo volvemos a encender, Daniel, el taladro, quiero ver cómo cambia. Excelente. ¿Cuáles son los decibeles adecuados, dijéramos? Buena pregunta. Normalmente, de arriba de 85 decibeles, se recomienda que ya hayan cambios en los lugares de trabajo, ya sea a través de la maquinaria o a través del lugar donde se está desempeñando el trabajo. Y pues en el peor de los casos, es la recomendación de la utilización de equipos de protección, que en este caso pueden ser los famosos tapones, ¿verdad? O pueden ser también orejeras, que las vamos a ver más adelante. Eso es, y algo importante es que nosotros necesitamos ver, por ejemplo, cuánto es la cantidad de ruido que la persona se expone. Entonces, normalmente hay una técnica que se utiliza que son más o menos 30 centímetros a la par del oído de la persona, y de esa manera tenemos una idea más o menos a cuánto se está exponiendo el ruido, y obviamente eso nos lleva a otra parte de la salud ocupacional, que solo lo voy a mencionar nada más, que serían los exámenes médicos ocupacionales, para poder justificar, por ejemplo, dejar una audiometría. Claro. ¿Ya? Pero volviendo al ruido, es importante, por ejemplo, también identificar cuáles son las fuentes, porque hay ruidos que son constantes, ruidos que son intermitentes, ¿verdad? Entre otras, según la clasificación, y no es lo mismo exponerse momentáneamente a ciertos niveles de ruido que estar permanentemente 8 horas en el mismo ruido. Entonces eso nos lleva a que tenemos que evaluar. Obviamente el objetivo siempre es hacer prevención, ¿verdad? Entre otras cosas. Y por otro lado, pues vamos a hablar también, esto solamente va a ser, solo se lo voy a comentar debido a que no nos dé el tiempo, es que también medimos la temperatura. Y la temperatura, obviamente, en el lugar de trabajo es importante. Yo no sé si en el sondeo se fijaron ustedes que una señora hablaba de que cuando la temperatura es muy alta, decía ella, se dan problemas de riñones y todo eso. De hecho, hay estudios actualmente de que, por ejemplo, mucha gente se enfoca en la insuficiencia renal. Pero la insuficiencia renal es por condiciones muchas veces médicas, pero hoy actualmente se está hablando de una condición de insuficiencia renal, lo que se conoce como nefropatía mesoamericana, que básicamente son otros factores donde la persona se expone, como el caso de la temperatura en el lugar de trabajo, claro, ya cuando se están asoleando, la hidratación que la persona tiene en ese momento, el tipo de sustancias químicas con las que la persona utiliza, la falta de equipos de protección personal que se utilizan o que no se están utilizando, mejor dicho. Y hablando de protección personal, todo esto que tenemos acá en la mesa, Rodolfo, a ver. Bueno, interesante. Existe una gran cantidad y podríamos comenzar, si gustan, desde acá. ¿Tenemos los cascos? Los cascos, si ustedes se fijan, son dos tipos de cascos. Uno, pues, tenemos un casco blanco que básicamente es como el general, ¿verdad? Que sirve para impactos y que se utiliza en la mayor parte de trabajos. Hay una clasificación de eso, obviamente no voy a hablar por cuestión de tiempo. El segundo es un casco que se utiliza para hacer trabajos en altura. Cuando la persona va a hacer algún tipo de trabajos, tiene que utilizar este tipo de casco que le permite tener mayor movilidad, ¿verdad? Y tener la certeza de que no va a recibir ningún tipo de lesión. Y esta pareciera una cachucha común y corriente, ¿verdad? Pero en realidad, si ustedes se dan cuenta o alcanzan a escuchar, es una cachucha que tiene una cubierta de polipropileno especial para poder defendernos ante cualquier tipo de impacto, dependiendo del tipo de trabajo que tengamos. Por otro lado, vamos a tener también equipos como que lo podemos ver de hecho en el maniquí de atrás, que son básicamente los chalecos, ¿verdad? Reflectivos. No es que el chaleco te va a proteger de un impacto, sino más bien que es reflectivo en el sentido de que te va a ayudar a que en la oscuridad un vehículo o cualquier persona pueda verte ante una situación de emergencia. Y obviamente pues los tenemos acá. Entre otros, tenemos también... ¿Los lentes, las gafas? Tenemos lentes. Los lentes, obviamente, no es que sean lentes, ¿cómo sería? De moda, sino más bien son lentes que están bajo norma y que dependiendo de la intensidad de la luz, pues se van a utilizar. O dependiendo también... No son cualquier lente de sol tampoco. No es cualquier lente de sol. De hecho, son especiales para recibir impactos.
Por ejemplo, cuando las personas están trabajando, como el caso del taladro o esmeril, a veces sale material disparado y los lentes protegen contra eso, que normalmente no sería un lente tradicional. Y pues tenemos lentes blancos, ¿verdad? O transparentes, mejor dicho, dependiendo de la zona a donde estemos trabajando. Y por último, quizás para terminar rápidamente esta sección, vamos a tener parte de lo que son los tapaoídos que van con los cascos y tenemos guantes de distintos tipos, por ejemplo, guantes de nitrilo para limpieza. Estos guantes que aparentemente son para el frío, pero son guantes para poder manipular cargas manuales. Y tenemos por último también guantes de cuero para trabajos más estrictos, como el caso de la construcción, entre otras cosas. Y podríamos seguir hablando más. Bueno, pero realmente esto es lo básico que usted debe saber que existe y que tiene que utilizarse siempre y cuando se los estén dando y se los hayan dicho, porque realmente sería imprudencia que teniendo esto y habiéndole dicho, no los usemos y tengamos daños a nuestra salud sencillamente por negligencia. Y recordemos también los zapatos, ¿verdad? Los zapatos de seguridad son muy importantes. Muy bien, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Buen provecho si usted está almorzando. Gracias por acompañarnos y permitirnos estar ahí con usted. Este día estamos en el marco de la celebración del Día Nacional de Salud Ocupacional. Estamos hablando en sí de todo lo que incluye la salud en un lugar de trabajo para que usted esté en buenas condiciones y por supuesto para que la empresa funcione al 100%. En este bloque vamos a aprovechar para ver unos videos en los cuales vamos a estar viendo las formas, las posturas incorrectas. Y le vamos a pedir a Florcita, nuestra terapeuta, que nos explique qué es lo que está haciendo mal la persona y que luego nos explique la forma correcta. Veamos el siguiente video. Veamos, Florcita, ahí estamos viendo que el joven va levantando una caja. Ahí estamos viendo la forma incorrecta en la que no se tiene que hacer. Se está agachando, está haciendo el esfuerzo con la espalda. Entonces, esa es la forma en la que nosotros no tenemos que agacharnos a levantar un objeto desde el suelo. Ahí vemos muy bien la forma en la que se agacha y dobla toda su espalda. Toda la fuerza la está ocupando una palanca mal hecha con la espalda. Estamos haciendo mal. A ver, ¿cuál es la forma correcta, Flor? Ahora vamos con la forma correcta de levantar las cosas desde el piso. Lo hacemos con las piernas flexionadas, espalda recta. Y ahora sí, nosotros ya podemos elevar el objeto. Ahí vemos, la fuerza va en las piernas. No tenemos que estarlo haciendo con la espalda. Entonces ahí vemos la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Eso es lo que comúnmente llamamos higiene de columna, ¿cierto, Sí. Rodolfo? Sí, y que algo importante que tenemos que evaluar también en el levantamiento de cargas manuales es el peso. Por ejemplo, ya por ley y por estándares internacionales se establece que una persona puede levantar un promedio más o menos de 25 kilogramos. Con la técnica adecuada, no dañándose la columna. Con la técnica adecuada, fíjense bien, sin dañar la columna, hasta 25 kilogramos. Hasta 25 kilogramos. Una persona ya entrenada en esa temática puede llegar a levantar más o menos. O sea, si hacen la comparación, estamos hablando de 50 libras, al multiplicarla, puede llegar a levantar aún hasta 100, ¿verdad? Sí. Pero con la técnica adecuada. Con la técnica adecuada y el entrenamiento. Veamos el siguiente video. Sí. En el siguiente video tenemos, veamos, Florcita, ¿qué estamos viendo ahí? Ahí estamos viendo la parte en la que nosotros tratamos de alcanzar objetos y que están muy altos. Entonces ahí vemos a la muchacha y que está estirándose, no lo alcanza. Estamos haciendo un sobreesfuerzo también. Ahí vemos, no lo alcanza. Está estirándose Está mucho. estirando demasiado y también tenemos que tener en cuenta, como dijo el doctor, la parte de, ahí vemos que son papeles nada más, pero ¿qué pasaría si fuera una caja o un objeto pesado? Entonces tenemos que tener el cuidado. O una bolsa con muchas cosas pesadas. Sí, que ella no adentro, puede herramientas. perder hasta el equilibrio. Veamos la forma correcta entonces, Flor, para poder obtener algo que está mucho más alto de Muy nuestra cabeza. arriba. Ahora vemos la forma correcta.
nosotros podemos ayudarnos de un banquito. Ahí tenemos también unas escaleras. Entonces ahí nosotros también estamos balanceando nuestro peso, ya no tenemos que estirarnos tanto y también estamos cuidando la espalda. Y nuestros hombros también, ¿cierto? Sí, estamos cuidando todas nuestras articulaciones también. Entonces, y muy importante que busque además, Flor, el banquito correcto. Sí. No vaya a buscar una silla que tenga ruedas. O algo que sea muy inseguro, que también podemos causar otro problema y un accidente mayor. Excelente. Veamos un tercer caso que tenemos. Es en cuanto a postura para sentarse. Veamos, Flor, ¿qué estamos viendo ahí? Ahí estamos viendo algo que nos pasa, bueno, a la mayoría, una postura incorrecta a la hora de sentarnos, más si no tenemos una silla adecuada a la hora de estar trabajando. Entonces nosotros vemos ahí la postura, la espalda, vemos el cuello, vemos cómo está también, ahí ya empieza a generar ciertas incomodidades la postura. Entonces, más que todo, ahí se ve perfectamente, la mayoría tendemos o tenemos a que hacer esto. a hacer Lo eso. correcto. Entonces, eso es lo incorrecto. Después que vienen los dolores de espalda debido a la posición, a la postura. Ahora vamos con la parte correcta también. Vemos que hay aditamentos que se pueden utilizar para nosotros mantener una postura correcta, como en el caso de la computadora o del teclado. Entonces también podemos ayudarnos de equipos externos. Vemos también la posición, nuestras rodillas, nuestros pies tienen que estar en un ángulo correcto, no tienen que estar estirados. Nos podemos ayudar de banquitos también si la silla está muy bajita. Entonces también podemos utilizar eso. Muy bien. Veamos un último caso que tenemos de postura siempre, Flor, que son los problemas más comunes en las oficinas por la mala postura en la que nos estamos sentando. Ahí podemos ver también el caso, podemos poner el ejemplo básico, una secretaria que está contestando muchas llamadas. A la hora de contestar, lo que ella hace es flexionar el cuello. Tenemos ahí el hombro también, un hombro elevado y un hombro caído. Entonces esta es la forma incorrecta en la que nosotros hacemos Veamos lo correcto ahora. Ahora vamos con lo correcto. Nosotros podemos ayudarnos también de estos aditamentos. Entonces ahí nosotros vemos cómo cambia la postura y ella está también en una postura correcta, el cuello, la espalda, ya no estaban como la postura de antes. Igual podemos hacerlo también con un teléfono normal y siempre tenemos que estar conscientes nada más de nuestra postura. Muy bien. Me encanta realmente esto, es importante, pero a mí me preocupa la salud psicológica de las personas, porque estas son cosas que vemos. Pero ¿qué pasa cuando lo que puede estarnos afectando es a nivel psicológico y eso no lo vemos tan tangiblemente, ¿cierto, Jorge? Veamos los casos que nos tenemos ahora a continuación, que nos dan un poco de muestra de problemas a nivel psicológico. Ok. Ajá, Bueno, Jorge, hablando de la parte psicológica, fundamentalmente lo que tenemos que apuntar es las normas básicas de educación, cómo las personas se refieren unas a otras. No importa, en este caso, por ejemplo, le están solicitando que tome unos expedientes, que los ordene. La solicitud puede ser exactamente la misma, pero la manera en que se hace es la que marca la diferencia. Si solo le digo, mira, ahí lléneme estas cosas, por favor, y se las dejo caer, la persona se va a sentir incómoda. Pero si de pronto también es demasiado trabajo, a lo mejor es poco tiempo para entrega. Bueno, pero es que en eso definitivamente son los procesos de las organizaciones los que tienen que ir marcando los tiempos. Por eso es que un concepto fundamental es la parte de procesos. Cuando yo tomo tiempos de ejecución y que sé cuánto tiempo le va a insumir a la persona el poder terminarlo. Pero aún así, doctora, en todas las organizaciones hay momentos en que las cosas tienen que ser hechas más allá de lo normal. En este caso, por ejemplo, claro, al principio le estaban dando todo el trabajo a la mujer y sobre todo aquí a la mujer. En este caso ya hacen las formas adecuadas, pero distribuyen la carga laboral en los dos miembros de la organización. Muy bien, por lo de tanto, tal suerte que ni ella se siente sobredemandada
y el otro tampoco va a estar aburrido. Porque Exacto. Veamos el siguiente. El siguiente nos habla de ambientes contaminados. Veamos. ¿Qué estamos viendo ahí, Jorge? lo que estamos viendo ahí es una persona trabajando concentradamente en algo, mientras la otra está haciendo actividades diversas y que puede llegar a distraer a la persona que sí está ocupada trabajando. Entonces, en este momento, por ejemplo, lo que se está observando ahí son las diferencias, las distancias que hay entre el mobiliario. Esto es importante, no solo en situaciones sísmicas a las cuales... Son los espacios reducidos que a veces hay en las empresas, ¿sí? Exacto. Entonces, ahí entra el concepto de ergonomía también. Muchas veces... no puede ni pasar. No puede ni pasar el hombre. Si ahí le están cuidando la figura porque engorda un poco más y ya no Además, pasa. un espacio reducido, Jorge, me parece que estresa. No solo estresa, sino que hace poco eficiente el trabajo de ambos, porque lo que esté haciendo el uno lo va a conocer el otro. Por ejemplo, ahora hay unos cubículos que logran una separación, no tiene que ser hasta el techo, hasta la altura del techo, sino que un cubículo que le permita a la persona concentrarse. No les quiero contar lo que sería un empleado ahí con un déficit de atención. El déficit de atención usualmente lo vemos más en niños porque los niños están en las escuelas y las escuelas refieren. Pero hay adultos que también pueden cursar. Veamos que estamos viendo ahí la forma adecuada. Ella tiene un mejor espacio, ¿sí? Exactamente, la distribución de los materiales o también la parte de no tener acumulados expedientes, no tener material innecesario el que usted necesita para su trabajo. Muy bien, veamos el siguiente caso. ¿Qué podemos hablar de este? Bueno, este ya dijimos es... Y por eso es que una de las normas, no normas, pero de los procedimientos que suelen servir es que usted vaya limpiando su escritorio regularmente, que las cosas que está trabajando las trabaje efectivamente y que una vez... Exacto. En este, Jorge, precisamente la forma en la que usted decía, la actitud y la forma en la que el jefe se dirige a los empleados y les entrega el trabajo. Es una forma amable, muy diferente a la otra que vimos, que solo le aventó los expedientes. Exacto. Normas de cortesía básicas son indispensables en cómo nos referimos nosotros a nuestros colaboradores, ¿verdad? Desde saludar, Jorge, eso es educación básica. Eso se enseña en la casa, ciertamente, pero también en las organizaciones hay mucha gente que llega a terminar de educarse ahí. Sí. Pero como usted dice, el saludar a una persona, hola, ¿qué tal? No llegar directamente, va a hacer esto, va a hacer lo otro, va a hacer lo otro, sino que tener respeto por la persona. Y eso pasa por cómo concebimos a nuestros colaboradores. Si es una simple mano de obra que yo lo voy a ordenar, o si es un colaborador que me está ocupando, que me está colaborando para el cumplimiento de la misión de la Todas las organización. personas tienen el mismo valor. Todo mundo, todo tiene el mismo valor por ser personas y merecen el respeto. Así que acostumbrémonos, señores, a decir buenos días, a decir por favor, a decir gracias. Vámonos a una pausa comercial, ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de la importancia de salud ocupacional y seguridad industrial, y algo importante que no puede faltar es el sistema de emergencia dentro de las empresas y señalización, y en caso de ser necesario, pues primeros auxilios, ¿cierto, Rodolfo? Efectivamente, los primeros auxilios siempre están inmersos, ¿verdad? Pero como hoy estamos hablando de la salud ocupacional, vamos a tratar de ser un poco más amplios y no solamente hablar de lo que es primeros auxilios. Por ejemplo, lo primero que debe tener una empresa siempre debe ser un plan de emergencia. Y el plan de emergencia debe estar dado a conocer a todos los empleados, desde el rango más bajo hasta el rango más alto. Y obviamente tienen que haber brigadas, ¿verdad? Entre las brigadas existen 3 importantes para nuestro país, que son las brigadas de evacuación, de primeros auxilios y brigada contra incendios. Las señales son muy importantes. Y aquí También, nuestros colegas amigos están ayudando de modelos a sostener las señales. Veamos. Ok. Por ejemplo, aquí tenemos una señal
que la tiene el licenciado, no sé si le podrán hacer algún enfoque por ahí, que básicamente menciona que es una salida de emergencia, ¿verdad? Normalmente la señal tiene que tener la flecha hacia la dirección que debe de ser la salida de emergencia, porque a veces se dan los errores de que están para otro lado, ¿verdad? Y estar puesta en un lugar visible. Y en un lugar adecuado. Y quizás lo más importante, solo para terminar con esa señal, es que esas señales tienen una cualidad. Si la energía se va, básicamente queda como fluorescente, ¿verdad? Y se puede ver durante la noche, aunque no haya energía. Una segunda señal, bueno, esa señal, por ejemplo, representa riesgo indeterminado, es decir, de que no puede pasar la gente hacia ciertas áreas específicas porque se están poniendo en un riesgo. No nos dice específicamente en qué, sino que simplemente que no pasemos. Es riesgoso que pase para ahí. Exactamente. Entonces, podría también ser en un lugar visible. Exactamente. Muy bien. Veamos qué tiene Florcita. Florcita tiene algo de extintor. ¿Tenemos un video acerca de eso? Sí, lo vamos a ver más adelante. Tenemos la señal, de hecho esta es la señal universal de extintor, debe de ser con un pictograma blanco y un fondo rojo. De hecho, si ustedes vieron anteriormente, todo lo que representa rojo es para emergencias, todo lo que representa en verde es para evacuaciones o para el caso de primeros auxilios. Y vamos a ver una rotulación en azul, por ejemplo, creo. No nos aparece. Bueno. Veamos el video del extintor para que la gente conozca también un poco más acerca del extintor. Perfecto. Perfecto, veamos. Buenas tardes amigos de Salud TV, les saluda Alejandro Cristales, soy ingeniero de seguridad ocupacional para SOES El Salvador. Esta tarde me gustaría mostrarles cómo se utilizan los extintores. Bueno, en primer lugar, lo que necesitamos es identificar el tipo de fuego de que se trata. Puede haber, por ejemplo, fuegos de equipo electrónico, fuegos de equipo eléctrico, fuegos que dejan brasas de cualquier tipo. Entonces, los extintores más comunes dentro de las empresas son estos dos. Si es para equipo electrónico, utilizamos extintor de CO2. Si es un fuego común, podemos llamarlo, podemos utilizar un extintor de polvo químico seco como este que tengo a mi derecha. ¿Cómo se utiliza? Una vez hemos identificado el tipo de fuego, ahora procedemos a desplazarnos con el extintor. Una vez estamos en el lugar, quitamos este seguro que vemos acá, la espoleta y este seguro que le llaman marchamo comúnmente. ¿Cómo se quita? Puede hacerlo girando o alando directamente de la espoleta. El seguro es muy fácil de quitar. Luego tomamos la manguera con la mano izquierda y con la mano derecha presionamos el extintor aplicándolo a la base del fuego, a lo que se está quemando, haciendo un movimiento de barrido. Y si lo hacemos bien, con eso podríamos apagar casi cualquier tipo de fuego. Entonces, ¿quisieran verlo ya en la práctica cómo se utiliza? Vamos a verlo cómo se hace. Muy interesante, entonces ya vimos cómo se opera un extintor. Eso es importante, que todas las personas deben estar capacitadas, Rolfo, a hacerlo, porque sucede, pues hace poco tuvimos esa tragedia tan terrible en el ministerio y la gente no sabía utilizar un extintor. Una cosa es que no lo sepan utilizar y otra cosa es que no estén capacitados, valga la redundancia, y otra es que no los tengan. Ya, porque mucha gente a veces no quiere utilizar. Quizás algo importante para finalizar este espacio es que también es necesario contar siempre con un botiquín de primeros auxilios. El botiquín debe de ser móvil. En la mayor parte de empresas el botiquín está clavado a la pared y entonces eso genera un problema porque cada vez que necesitamos algo hay que ir a la pared. Sin embargo, en una emergencia lo podemos agarrar simple y sencillamente. Bueno, pero debe de ser algo que definitivamente las brigadas y los comités todos tienen que saber a dónde están estos extintores, a dónde están esos maletines, a dónde está todo eso que podemos utilizar de repente. Bueno, vamos a una pausa comercial y volvemos ya con lo último del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Seguridad industrial
mundial ha sido el tema de lo que hemos estado conociendo ahora. Es increíble todo lo que incluye y realmente no podríamos abarcarlo en tan poco tiempo. Pero yo quisiera que nuestros invitados pues hablaran un poco de cuál es la recomendación final o el mensaje que quieren que quede acerca de la seguridad industrial en cada una de sus áreas. ¿Qué le parece, Jorge, si empezamos con usted? Perfecto. Solo señalar una cosa, que la historia de la humanidad ha ido dando, lo que ahora parece normal, la luz, la iluminación y todo, en 1915, 1920 había que pelearlo todavía. La recomendación fundamental, trate a las personas como lo que son personas. Entonces, desde el momento en que usted va a dar la indicación hasta el momento que está interactuando normalmente, sea gente, sea caballero o sea dama educada, y responda a los demás de la misma manera. Excelente, trata a los demás como quiere que lo traten a usted. Correcto. Importantísimo. Ajá, Rodolfo, vamos a ver. Bueno, realmente la seguridad industrial y salud ocupacional es muy importante. Muchos salimos a trabajar, los que tenemos el privilegio de tener trabajo, pero no todos regresamos a la casa, porque en algún momento determinado suceden accidentes. Así es que mi recomendación es que hagamos prevención, definitivamente, ¿verdad? Sobre todo, 0 enfermedades ocupacionales, 0 accidentes laborales. Muy bien. Florcita. La recomendación, como dijo también el doctor, ante todo es la prevención. Nosotros podemos prevenir muchas lesiones y muchas enfermedades teniendo en cuenta ciertos consejos que nosotros ya dimos. Así que ante todo, prevención. La prevención. Bueno, yo no me quiero despedir sin antes recordarle que prevenir es vivir. Así que este listón rosado ha estado con nosotros todo el mes porque estamos en el mes de la campaña de la lucha contra el cáncer de mama. El día de mañana estaremos hablando de esa cirugía necesaria en los casos de cáncer de mama, que es la mastectomía. Pero por hoy recuerde, hágase su mamografía, hágase su autoexamen, cuídese, tome una mejor actitud ante su salud. Yo no me quedo acá despidiéndome, el licenciado Castrillo, el doctor Castro de Flor, y me despido de ustedes. Que tengan una linda tarde de jueves y que Dios me los bendiga. La mejor forma de reducir los accidentes en el área de trabajo es ser proactivo con prevención. Por eso te damos los siguientes consejos. Conoce el reglamento interno. Por ley, toda empresa debe contar con un reglamento de higiene y seguridad donde se detallan aspectos importantes como las acciones que no puedes realizar porque implican un riesgo para tu integridad o la del resto, o qué elementos de protección personal debes utilizar de acuerdo a tu labor. Utiliza equipo de protección, como cascos, guantes y lentes, especialmente si laboras en áreas industriales y en el manejo de máquinas pesadas. Informa a tu superior cualquier irregularidad para que puedan solucionarlo oportunamente y nunca intentes hacerlo por tu cuenta si no tienes los conocimientos suficientes para evitar accidentes. Recuerda que la salud ocupacional es un pilar fundamental en un ambiente laboral exitoso.